están? Yo pues muy feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes. Ya saben que los martes de charlas interactivas con profesionales certificados, y pues antes también de que presentarles a nuestro invitado del día de hoy, a lo mejor ya lo vieron por ahí en las historias de Instagram. Vayan a seguirnos como @TLPMéxico en Instagram, y también suscríbete al canal de YouTube Trastorno Límite de la Personalidad México. Así estamos en todas las redes sociales, porque justamente ya estamos subiendo todo este material para que puedas encontrarlo ya de forma breve y concisa y puedas hacer todas estas técnicas. El tema del día de hoy es ansiedad, depresión y otros trastornos mentales, TLP, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno postraumático, y cómo estos pueden influir en la cognición. No solo eso, vamos a hablar de qué es la cognición, qué es la atención, qué es la memoria, y no solamente en las patologías, incluso de estas veces en las que se me olvidó dónde puse las llaves, es que no sé si apagué la estufa, es que de pronto tengo tantas cosas en la cabeza que no puedo poner atención a cada una, no puedo priorizar de acuerdo a cuál es más importante, cuál es menos importante. Todo esto me genera tanto caos de pensamientos que al final de cuentas me quedo sin hacer nada, empiezo a perder la energía, la motivación, y prácticamente no hay forma de que pueda recuperarme. No sé si alguien de ustedes se identifica más o menos con esta descripción. Y pues bueno, antes de empezar también pedirles que nos ayuden a compartir este video o etiqueta a alguien que creas que le puede hacer falta. Es más, de pronto es que ni siquiera tenemos que creer que a alguien le puede hacer falta. A muchas personas nos hace falta, y sobre todo este tipo de temas que de pronto se sufren y se viven en silencio. Así que si tú compartes este video, es como aportar tu granito de arena a seguir fomentando la cultura de la salud mental por la que estamos trabajando, y justamente ser parte de esta misión: más info, menos estigma. Y pues bueno, tengo el honor de presentarles, ya ustedes ya le conocen, a mi querido doctor Octavio Gascón, director y fundador de ADVA, Clínica de Depresión, Ansiedad y Trastornos de la Personalidad. Mi querido Octavio, ¿cómo estás? Hola Eliana, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo de este lado. Ahora sí que hoy van a disculpar que de plano traigo una sudadera y me hice un chocolate caliente, porque la verdad es que está haciendo un poco de frío acá en la Ciudad de México. Me imagino que allá en Toluca también. Y pues bueno, gracias a todos también por este espacio, por darnos la oportunidad de hablar de estos temas importantes de nuestra salud emocional, del bienestar en general. Y bueno, creo que es un tema increíblemente importante, creo que es muy interesante, y la verdad es que es de mis temas favoritos en términos de salud mental y todo lo que implica neurología y todo esto. Es mi tema favorito, definitivamente. Y por acá comentábamos en Instagram que hoy lo que vamos a ver es cómo puede estar afectándose, si bien la memoria, la concentración, la atención, toda esta serie de funciones cognitivas, y vamos a ir entrando un poco en, ok, ¿qué son las funciones cognitivas y qué tienen que ver o cómo se ven afectadas cuando tenemos, por ejemplo, mucho estrés, ¿no? Ante, por ejemplo, estas situaciones que nos pasan del día a día, que suelen sumarse una tras otra, que de pronto ya es como, no sabes, y dicen por ahí la frase muy coloquial, ¿no? No sé ni dónde tengo la cabeza, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué nos está pasando aquí cuando no sabemos ni dónde tenemos la cabeza? Y sí existe, ahorita vamos a ver cuando no existe un diagnóstico, pero ¿qué está pasando cuando todo este tipo de alteración de no poder detener la mente y sentir que todo el tiempo está en constante agitación y movimiento, y hay pensamientos y pensamientos y pensamientos, pero que llega un momento que se bloquea? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se relaciona con la ansiedad, la depresión o algún trastorno? Pues en realidad me gustaría justamente ir enmarcando por la definición al menos general, ya luego vamos a unas precisiones de qué es la cognición. Creo que es una palabra que de repente los profesionistas de la salud mental lo decimos de manera como bastante intercambiable, abierta y continua, y no siempre definimos del todo a qué nos referimos con lo cognitivo o con lo cognitivo, ¿no? Principalmente porque incluso existe un tipo de terapia que es la cognitivo-conductual. Y creo que lo primero que me preguntan pacientes que llegan a acudir a la clínica, no nada más a mí, sino al resto de los terapeutas del centro, es ¿qué es eso de cognitivo? Y es la palabra que más se les olvida, ¿no? Cognitivo a veces lo utilizamos únicamente ya a nivel terapéutico para referirnos a la forma en la que pensamos, digamos a los pensamientos. Pero lo cognitivo tiene que ver con las funciones mentales. La memoria, la atención, la toma de decisiones, el juicio, el lenguaje. Es decir, es una gama de ejercicios mentales que se realizan
justamente para interpretar el mundo. Tiene que ver con cómo procesamos la información, cómo procesamos todos los estímulos que de alguna manera entran a nuestro cerebro. Digamos que las grandes funciones de interpretación del mundo de parte del cerebro es lo que entendemos por la cognición o lo cognitivo. Ahora, claramente hay una relación entre las funciones del cerebro a este nivel y cómo se encuentra afectado en las distintas condiciones, como por ejemplo la depresión, la ansiedad y los trastornos de personalidad. Que en esto último tomaré un poco de tiempo al final porque resulta un poquito más desarrollado, pero quiero que pensemos por ejemplo en la ansiedad. Casi todo en la teoría cognitiva y conductual de la psicoterapia tiene un modelo específico, es decir, tratamos de explicar cómo es que la persona ve el mundo cuando está viviendo con alguna condición como la ansiedad o la depresión. Creo que alguna vez lo platicamos tú y yo, Eliana, de que verdaderamente las personas cuando viven algún periodo depresivo ven el mundo de manera distinta, perciben el mundo de manera distinta, el lenguaje se entiende de manera distinta. Y esto es un punto sumamente inflexible a considerar. A veces cuando tenemos algún familiar, amigo que vive con alguna condición emocional o mental en general, nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Pues porque la percepción y el procesamiento de información del mundo es distinto en estas personas, al menos durante ese periodo. Ahora, ¿qué sucede acá? Pensemos, por ejemplo, en la ansiedad. La ansiedad tiene un camino a nivel cognitivo muy claro. La persona se encuentra enfrente de una amenaza, creo que eso en algún momento ya lo charlamos, se encuentra frente a una amenaza, esa amenaza la interpreta de alguna manera muy específica, usualmente como un nivel muy elevado de riesgo, y se ve a sí mismo con muy pocos recursos para afrontarlo. Entonces se enciende este sistema de alerta en su cerebro, que es lo que entendemos por ansiedad. Ahora, cuando estos sistemas se perpetúan, es decir, esta sobrevaloración de los riesgos se perpetúan en la persona y se ven a sí mismos como con pocos recursos para afrontarlo, cualquier tipo de riesgo, me estoy refiriendo desde salir a la calle en términos de agorafobia, por ejemplo, o de afrontar una relación social cuando tenemos fobia social. Entonces, claramente las amenazas se están viendo como sobrevaloradas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Tiene que ver con la forma en la que procesan la información. Seguramente notan algunas personas que en algunos puntos de la vida, o en algunos puntos de sus vidas, el procesamiento de la información es distinto. ¿En qué sentido? Hay cosas a las cuales le temo ahorita que anteriormente no les temía. Todo el sistema de procesamiento de la información cambia cuando nos encontramos en una condición como esta. Ahora pensemos en la depresión. La depresión, para nosotros dentro del modelo cognitivo, lo que sucede es que la persona de algún momento de su vida vive alguna pérdida, vive alguna forma de cambio importante en su vida, y este cambio lo lleva a considerar que se ha dado por un defecto personal. Las personas percibimos constantemente defectos en nosotros mismos, pero hacemos más grande o menos grande el defecto dependiendo justamente del punto en el que estamos. La depresión se da a nivel cognitivo porque la persona como que le pone una lupa a ese defecto y lo ve más grande de lo que realmente posiblemente es. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por la atención, que es un proceso cognitivo. Vamos a ir desarrollando esto poco a poco, pero para que vayan dando cuenta cómo las condiciones, la depresión, la ansiedad, etcétera, sí están íntimamente asociados a lo cognitivo. Pensemos, por ejemplo, ver un caso un poquito más rebuscado, como sucede, por ejemplo, con la esquizofrenia o las alucinaciones. Esto tiene que ver con la percepción y con el sensorio, la forma en la que los estímulos son procesados a nivel interno. Las alucinaciones suceden por estímulos internos. Entonces, es importante que vayamos viendo justamente cómo mucho de esto se estudia justo desde la ciencia cognitiva, al menos desde este lado. Entonces, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia en este caso que estoy comentando, el trastorno límite, los trastornos de personalidad, están construidos justamente a través de las alteraciones más básicas que suceden en cómo procesamos la información, o sea, lo cognitivo. Y por acá, de pronto, esa parte de lo cognitivo es como de, ay, es que cambia tus pensamientos, es que piensa más positivo, es que, bueno, intenta hacer tú algo como para que se te olvide y concéntrate. Y es como, a ver, espérame, dame chance. No es así como de, sí, claro, ahorita voy a decidir pensar en otra cosa. Aunque por supuesto es que sí podemos ir adquiriendo habilidades, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy. Yo quiero partir, por ejemplo, de esta pregunta: ¿qué está percibiendo? Y sobre todo desde esta parte de cognitiva, cómo se transforma después en esta conducta o en esta acción, pero cómo se está percibiendo el mundo o las situaciones o alguna circunstancia
de acuerdo a una persona que tiene una condición de salud mental. Y esto nos va a ayudar muchísimo, número uno, a desestigmatizar todo esto. Esto no es por voluntad, esto tampoco es echándole ganas. Y número dos, si ya vivimos con esta condición, a ir entendiendo cuál va a ser el proceso de reaprendizaje, porque por supuesto es que esto lo podemos volver a aprender o a reaprender o a generar diferentes estrategias. Y aquí yo quisiera entrar, por ejemplo, en esta pregunta de por qué de pronto, si hay alguna circunstancia que me causa mucho estrés o que me causa mucha angustia, de pronto puede interferir tanto en mis pensamientos y en mis actividades del día a día. Es decir, yo tengo una preocupación que es tan constante que aunque intente levantarme y hacer otra actividad y aunque intente distraerme, es más, aunque sea una actividad de pronto placentera, o sea, de cuenta, me voy a poner a ver una película y entonces atravieso la idea y estoy supuestamente viendo la película o estoy supuestamente atendiendo una reunión familiar o estoy algo, pero llega la idea y entonces empieza a darme vueltas, así yo estoy intentando hacer otra actividad. ¿Qué está pasando ahí? Esto que nos está describiendo ahorita recibe el nombre de pensamientos intrusivos. Ahorita profundizo un poquito más en el tema cognitivo de fondo, pero es bueno quedarnos con el siguiente concepto. Existen dos tipos de pensamientos que usualmente resultan especialmente molestos para las personas, o especialmente, pues no quiero decir molestos, pero que nos duelen de alguna manera. Los pensamientos que llegan a estar, por ejemplo, que tienen características extremas, por ejemplo, el pensamiento blanco y negro, lo que algunos autores llaman distorsiones cognitivas, que es formas extremas de repente de ver las cosas. El pensamiento blanco y negro, sobrevalorar las cosas, infravalorar las cosas, tener, por ejemplo, esta especie como de forma en la que te juzgas a ti muy duro, contrastado con los demás, lo que llaman algunos esta distorsión de... Ay, se me fue el nombre, ahorita lo recupero. Y por otro lado están los pensamientos intrusivos. Esto, de hecho, lo que me estás comentando es uno de los principios básicos, por ejemplo, del TOC. Las personas en ocasiones podemos llegar a experimentar pensamientos intrusivos que se transforman en pensamientos obsesivos. Es decir, cada que aparece, estoy yo viendo la tele y de repente me llega esta idea y me intento deshacer de ella a toda costa. A ver, ¿cuál es el problema de este tipo de pensamientos obsesivos? Usualmente les digo que hagamos este experimento en consulta. Piensa en un coche rojo. Bien, ahora intenta quitar el coche rojo de tu mente. Haz todo el esfuerzo para ya no pensar en el coche rojo. Trata de eliminarlo y te das cuenta que no puedes. Entre más intentas dejar de pensar en el coche rojo, más aparece el coche rojo. Incluso cuando les digo el coche azul, piensan en un bochito o etcétera, ¿no? Entonces, porque el cerebro no funciona mediante una voluntad lingüística. ¿A qué me refiero? No simplemente porque en la mente digas no pienses eso, lo dejas de hacer. De hecho, el cerebro funciona con todo lo contrario. La imagen se refuerza conforme la intentas eliminar, porque ese esfuerzo de eliminarlo lo único que hace es traer una semántica nuevamente, o la palabra de nuevo, del coche en este caso, por ejemplo, y se recrea la imagen en tu mente. ¿Por qué pasa esta cosa? Bueno, esto tiene que ver con el principio cognitivo de fondo. Para platicarte un poco acerca de esto, me gustaría que tocáramos los puntos más básicos y generales del procesamiento de la información. Es decir, cómo es que el ser humano, para nosotros desde esta teoría, procesamos la información. Punto 1. Existe información sensorial de entrada. ¿Qué significa esto? Todos los estímulos del medio ambiente, todo lo que nos está rodeando en este instante, es un estímulo de entrada. Por ejemplo, el color de mi escritorio es café, que pase un coche, la temperatura, todo eso es información sensorial de entrada. Sensorial significa que se sensa en mi cuerpo, a través de mi oído, a través de mi vista, a través de mi piel. Todo mi cuerpo es un gran receptor de información, en términos sencillos. Entonces, hay información sensorial de entrada, toda la información que entra a través de mis sentidos. En ese momento se integra toda esta información en algo que llamamos memoria sensorial. Esta memoria sensorial, y tiene un dato muy interesante que te voy a comentarte, esta memoria sensorial lo que hace es captar la información del sensorio, captar toda la información que estoy recibiendo, suficiente tiempo, y te estoy hablando de 0.5 a 1 segundo de duración de esta memoria sensorial, en la cual discrimina o toma en cuenta una información que pueda ser relevante o la información que en este momento pueda resultar importante. Por ejemplo, ahorita a mi alrededor hay muchos estímulos, pero mi atención únicamente se encuentra acá.
a pesar de que estoy recibiendo todo esto, mi memoria sensorial está desechando en todo momento una cantidad brutal de estímulos, pero brutal. Los colores, los sabores, los olores, la temperatura, lo está desechando, está dejando que sea, por eso dura tan poquito. La memoria sensorial, digamos que lo que hace es agarrar información que esté siendo relevante en ese momento, a la cual le prestamos atención, para pasarla al reconocimiento de patrones o a la atención más profunda. Ahorita voy para allá. ¿Cómo comprobar rápidamente la existencia de la memoria sensorial? Que insisto, es lo que capta inmediatamente una imagen para saber si le vamos a prestar atención o no. Si ustedes agarran su manita y le hacen así, seguramente notan que como que por fragmentos de segundo pueden ver como su mano en distintas posiciones al mismo tiempo. Mírate así y ves que tu mano pues se encuentra como en dos posiciones al mismo tiempo, si lo notas. Bueno, eso es la memoria sensorial, lo que permite que se vea como tu mano en dos posiciones al mismo tiempo, como este efecto de la velocidad, como de una cámara fotográfica. Como que al mismo, o sea, aquí y aquí, así. Exacto. Aquí, eso es la memoria sensorial y dura nada. ¿Has escuchado la famosa memoria fotográfica? Sí, claro. Se sabe que, y es controversial este tema, pero las imágenes edílicas, que es justamente este tema de que se queda una imagen plasmada durante mucho tiempo, la memoria está dada por la memoria sensorial, que dura 0.5 a un segundo, no dura más y dropea, o se elimina. Se cree que las personas que tienen memoria fotográfica experimentan imágenes idílicas de más duración que otras personas, entonces parecería que su memoria sensorial tiene más duración. Bueno, esto lo único que hace es captar estímulos del entorno y quedárselos para saber a quién le hace caso. Después de que la memoria sensorial tome estos estímulos del medio, pasa un proceso que llamamos atención y reconocimiento de patrones. Hay mucha información y teorías acerca de cómo es que reconocemos patrones. Una de las teorías, hay al menos dos teorías que son muy válidas actualmente. Una es que se reconocen patrones a través de imágenes prototipo, como si dejáramos en nuestra mente una especie de imagen muy básica de las cosas con la cual interpretamos el mundo, con la cual reconocemos el mundo. Es decir, imagínate que ves pasar un gato o un perro. Entonces es como si tuvieras una imagen de un prototipo de cómo es un gato o un perro, para que cada vez que ves uno lo puedas reconocer. En caso de que justamente pase la memoria sensorial y tú le hagas caso al perro, para reconocerlo haces un reconocimiento de patrones. A ver, estoy hablando de algo tan básico como reconocer un perro, pero Ileana, personas que nos escuchan, esto se complejiza más hacia cómo reconocemos nuestras relaciones sociales. No sé si alguna vez les ha pasado justamente que llegan a estar relacionándose con alguien y les cuesta mucho trabajo ser ustedes mismos en una relación. Cuando empiezas a hacer con alguien, como que de repente te trabas, te cuesta trabajo hasta hablar y organizar las cosas. Todo eso tiene que ver porque el reconocimiento de patrones de repente se ve obstaculizado por lo que sucede a continuación, que es la memoria operativa. La memoria operativa es una especie de conjunción entre lo que sucede en el ambiente y lo que tienes en tu memoria a largo plazo. Todas tus memorias se juntan con lo que sucede en el ambiente y generamos la respuesta. Vamos a empezar a abordar ¿por qué me vuelve a dar ansiedad? ¿Por qué me vuelven a dar episodios de depresión? ¿Por qué de pronto pareciera que es tan constante que siento que voy bien y vuelvo a tener una como recaída? Pero no solamente la recaída, que de por sí los procesos de avance o de sanación de salud mental y emocional nunca son lineales, ¿no? Siempre hay como esta curva. Pero ¿por qué pasa que me vuelvo a sentir igual? ¿Por qué pasa que de pronto siento que no avanzo? ¿Por qué me vuelvo a bloquear? ¿Cómo es que empezamos a asociar estas memorias, estos estímulos? Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué me vuelven a dar episodios de ansiedad o episodios de depresión? Que es como que siento que no avanzo. O sea, que ya había pasado eso y me vuelve a suceder. Que ya había pasado y me vuelve. ¿Qué está pasando aquí? Justamente lo que sucede mucho con la ansiedad y con la mayoría de los trastornos en realidad de este paradigma cognitivo es que tiene mucho esto que ver con la atención. Es decir, pensándolo en términos muy prácticos, el cerebro siempre busca la manera en la cual utilizar la menor cantidad de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace? Pues automatizando todo. Hace rato estaba comentándoles de un proceso que seguramente en primera instancia cuando uno lo escucha dice, oye, se oye complejísimo eso de información sensorial y memoria sensorial y la atención, los patrones, memoria operativa, no sé qué. Todo esto de lo que les estoy hablando sucede en microsegundos. Es extraordinariamente rápido todo este proceso y es automatizado.
Cuando nos encontramos sometidos tal vez a alguna condición como la ansiedad o la depresión, y quiero tomar un poco más el tema de la ansiedad, es porque la identificación de esas cosas amenazantes en el ambiente se hace extremadamente rápida. Es decir, ¿por qué siento que estoy bien y de repente otra vez siento que estoy mal? Bueno, pues porque el cerebro capta las amenazas inmediatamente e inmediatamente despierta este sistema justamente como de alerta. En algún momento creo que charlábamos acerca de un tema importante que era el trauma. Y era que la amígdala, que es este núcleo en el cerebro que procesa parte del miedo, es un sistema extremadamente rápido que no depende de una parte del cerebro sumamente importante que se llama corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es la parte más delantera de nuestro cerebro, se encuentra inmediatamente acá atrás de la frente. ¿Para qué sirve esa parte del cerebro? Para procesar la información. Todo lo que les estoy diciendo ahorita se procesa en la corteza prefrontal. Ese análisis de la información, cómo reconocemos patrones, etc. Claro, forma parte de las funciones del cerebro en general, pero la corteza prefrontal es la que nos permite tomar decisiones muy razonadas. La amígdala es un sistema que funciona de repente sin esa corteza prefrontal y procesa todo mucho más rápido y más emocionalmente. Todo esto tiene un sustrato muy evolutivo, Eliana. El humano requería huir antes de ponerse a pensar si la situación era amenazante o no. O sea, si tengo yo enfrente a un león, es más necesario que yo corra a que me ponga a razonar si le puedo ganar o no. Pero somos personas del siglo XXI, del 2020, entonces ¿esto qué implica? Que las amenazas son distintas. Hoy la amenaza es una ruptura posible con tu pareja, una pelea con los papás, perder tu empleo, cualquier clase de incertidumbres que te puedas imaginar. Las personas le llegamos a tener miedo a muchas cosas. Justamente el sustrato de la ansiedad es ese, al menos de la ansiedad generalizada. Hay muchas cosas que yo siento que constantemente se encuentran amenazadas. Muchas cosas vitales para mí. Mi dinero, mi patrimonio, mi familia, mi etcétera, ¿no? Todo este miedo que tengo acerca de las cosas viaja a través de la amígdala mucho más rápido de lo que yo soy capaz de utilizar mi corteza prefrontal para razonar ese miedo. Porque seguramente cuando estoy tranquilo, muchos miedos me pueden resultar totalmente irracionales. Pues es que no sé por qué me preocupo tanto por esta cosa del dinero si la verdad es que me va muy bien. No sé por qué me preocupo tanto de que mi pareja me vaya a dejar si pues, todos los días me dice que me quiere mucho. Tengo pocas razones para pensar que no me quieren. Pero no sé por qué ante situaciones muy pequeñas yo de repente lo hago enorme. Justamente por esta forma en la que se procesa la información. Por aquí veo un comentario que justamente va más o menos de eso. Dice, yo llevo unos días sin dormir bien, siento que me vibra el labio inferior, solo me dan ganas de llorar, siento un dolor muscular, un dolor en el pecho, ya no quiero sentirme así. Se supone que todo está bien y que no hay algo fuerte en mi vida que me esté afectando severamente. Por acá dicen, así me siento últimamente, de estar bien y en cuestión de segundos me pongo súper mal. ¿Qué está pasando aquí? Porque, a ver, déjenme ver si podemos llegar a hacer este ejercicio. De pronto yo también me identifico con esto y es como que estoy aquí esperando y es como que empiezo a pensar de, sí, cierto, pero es que pues ya pasó esta situación que me angustiaba y todo. Estoy como recordando algo, quiera o no quiera, o de pronto viene, y hace rato hablábamos un poco de estos pensamientos intrusivos, se llega un pensamiento y ya. O sea, a partir de ahí yo podría estar en este momento con toda una sensación de agobio, de angustia, que me está, esa parte, ¿no? No quiero sentirme así, pero me pasa. Aparentemente todo está bien, pero no, en realidad es que está pasando esto que además ya no quiero que suceda. ¿Qué me está pasando ahí? Exacto, lo que sucede es que aparece un pensamiento intrusivo. Y ahora, ¿qué pasa con los pensamientos intrusivos? Primero, no son deseados. No es como que uno quiera tener un pensamiento intrusivo. Pero vamos al principio cognitivo detrás de todo esto. Nuestra mente no está en blanco todo el tiempo hasta que aparece el pensamiento intrusivo. Por nuestro cerebro están pasando muchos estímulos, no nada más externos, también internos. Es decir, todo el tiempo el cerebro está pensando cosas, todo el tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? Que el pensamiento intrusivo, eso que no quieres pensar, al no quererlo pensar y hacer un esfuerzo deliberado por intentar dejar de pensar en eso, ¿qué crees? Lo cachas y lo empiezas a procesar activamente. Esos pensamientos todo el tiempo están pasando. No solo ese, otros tantos de los cuales Ileana ni cuenta nos damos. Todo el tiempo están pasando pensamientos por nuestra mente. Justamente parte del tratamiento cognitivo y parte de los entrenamientos que estamos haciendo van hacia que las personas aprendamos a identificar nuestros pensamientos a lo largo del día, primero para perderles el miedo y segundo para entenderlos un poco más de fondo. Pero a ver,
aparece un pensamiento intrusivo de repente a lo largo del día. Yo estoy viendo Netflix y de repente me aparece la idea de qué va a suceder, sí, y un pensamiento muy agobiante. Las personas solemos captar más atención a ese tipo de pensamientos que me están resultando, le llamamos egodistónicos, pero pensamientos que yo no quiero tener, que trato de deshacerme a toda costa de ellos. Entre más yo intente, como les comentaba, deshacerme de este pensamiento, utilizando mis propios pensamientos, lo único que hago es reforzarlo y que se vuelva más perturbador. Ahora, ¿por qué algunas personas de repente, porque imagino que la pregunta va dirigida a estos dos lados, hay personas que se agobian por sus pensamientos y hay personas que súbitamente desarrollan algún síntoma físico? Hay dos tipos de ansiedad, de ataques de pánico en este sentido. Hay personas que desarrollan ataques de pánico por estímulos muy puntuales y muy claros, por ejemplo, incluso por pensamientos, o sea, me llegó la idea de que esto puede pasar y entré en pánico. O hay personas que de repente pueden, por ejemplo, ir caminando por la calle, ven algo que les genera pánico y entran en ataque de pánico. Y hay personas que están viendo la televisión tranquilísimas de la vida y de repente entran en pánico. Esto segundo, creo que resulta muchísimo más preocupante para las personas porque no identifican un estímulo claro. ¿Quién es el estímulo claro ahí? Su propio cuerpo. ¿Qué sucede en este caso? Cuando las personas llegan a experimentar algún ataque de pánico, lo primero que intentan hacer es darle una explicación a por qué, a esos síntomas, a qué los van a llevar. Y seguramente se identifican con los siguientes pensamientos que suelen tener las personas que viven ataques de pánico espontáneos. Me va a dar un infarto, me voy a volver loco, voy a perder el control sobre mis emociones y me van a meter al psiquiátrico. Llegamos a tener pensamientos acerca de la pérdida del control o hacia una muerte inminente. Realmente las personas sienten y piensan que se van a morir. ¿Qué sucede con esta cosa? Sí, te comparto aquí algo rapidísimo, y no sé si alguien se identifica, quiero que nos puedan decir sus comentarios, porque de pronto puede pasar, y a mí alguna vez me pasó como en el transporte, iba yo en el Metrobús, y de pronto empecé como a sentir tanta situación que era como sientes a todas las personas muy cerca, y empiezas incluso a ver cómo pierdes el control. O sea, no es solo un pensamiento, tienes las imágenes. O en ese punto que acabas de decir, que creo que, y es por eso que quiero saber, y que ustedes en esta charla interactiva nos estén escribiendo en los comentarios, si alguna vez les ha pasado esto de que estás viendo la catástrofe o estás viendo todo esto malo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, cómo estos pensamientos se pueden incluso traducir en imágenes. Exactamente. Un pensamiento no necesariamente es una frase mental. De hecho, la verdad, las veces no se expresan como frases, se expresan como imágenes. O sea, esa catastrofización que las personas llegamos a hacer de algún evento no se presenta como un texto ahí en nuestra mente. Bueno, algunas personas sí, pero definitivamente lo que resulta más perturbador es todo el escenario recreado en mi mente. De hecho, lo que pasa por acá con los ataques de pánico es que la persona, al darle una interpretación de muerte inminente a una sensación interna de su cuerpo, esto despierta más pánico. A ver, ¿cuál es el principio de esto? Estoy yo sentado en la computadora o en la televisión y entonces empiezo a sentir como un piquete aquí. Me empiezo a sentir como que un nudito en la garganta. Y entonces yo empiezo a dirigir mi atención, y esa es la parte justamente cognitiva, la forma en la que las personas dirigimos nuestra atención. La atención es un proceso de focalizar justamente la atención en algún estímulo muy específico, ¿no? Es difícil definir la atención en realidad. Pero bueno, la cosa es que las personas llevan su atención a este malestar que sienten de manera casual, este cambio biológico casual, estos síntomas de estrés, etcétera, y lo empiezan a interpretar como indicativo de la catástrofe. O sea, siento una taquicardia y entonces inmediatamente la interpreto como indicativa de que me va a dar un infarto. Esa interpretación de que me voy a morir de un infarto lo que hace es que yo entre en más pánico. Sí me explico con esto. Es decir, hay ciertos disparadores. El tema detrás de la identificación de todo esto es la explicación que le damos a esa sensación física indeseable. Si yo experimento cualquier sensación física y yo inmediatamente le atribuyo la cualidad de que me va a matar, de un infarto, o de que me estoy volviendo loco, o de que no debería de tenerlo, etcétera, inmediatamente pues entro en pánico. Muchas veces lo que pasa también es cuando acuden al médico y les dicen es que esto es estrés, las personas es que esto no es estrés. Siempre es bueno cuestionarse. ¿Conoces tu estrés? ¿Sabes cómo se siente el estrés? Porque tal vez en efecto es estrés. Ahora, no quiero que minimicemos el estrés nunca en la vida. O sea, de que, es el estrés. El estrés no es cualquier cosa.
el estrés desencadena ataques de pánico. El estrés sostenido durante mucho tiempo. Es cansancio mental al final del camino. Este cansancio mental también puede llevarnos a tener síntomas físicos. El estrés genera síntomas físicos. Si yo estos síntomas físicos desarrollados por el estrés los asocio como indicativos de un infarto, ¿qué crees? Entras en pánico. Porque cualquier persona que sienta que está entrando en un infarto, tú dime si no entran en preocupación. Estoy a punto de morirme, ¿por qué no estaría preocupado? ¿No? Claro, desde esa lógica hace sentido. Entonces, tiene mucho que ver con cómo interpretamos nuestro propio cuerpo cuando suceden ataques de pánico espontáneos. El tema acá es justamente que las personas aprendamos a que hay un proceso cognitivo de fondo sobre, primero, ¿por qué le presto un exceso de atención a este síntoma molesto? Segundo, ¿por qué genero estos pensamientos catastróficos de que me va a dar un infarto? Déjame nada más como cerrar justamente esa idea. Lo que sucede justo es que cuando hablamos de la memoria operativa hace un rato, que tiene que ver con el estímulo ambiental, con información que tengo en mi memoria a largo plazo, cosas que yo he aprendido y uso para interpretar el mundo, este mismo principio es el que uso para decir que me estoy infartando. O sea, si yo en algún punto en la televisión o donde sea vi que la sensación de opresión en el pecho y el hormigueo en las manos significa que te estás infartando, entonces el día que yo siento una opresión en el pecho o hormigueo en las manos por estrés, digo, ¡ah! Me estoy infartando, porque ocupas esa información que tienes guardada para interpretar el presente evento, aunque no tienes suficiente información para decir que te estás infartando, porque igual eres una persona de 24 años o de 27 años que no vives con ninguna condición crónica, que solamente vives estrés. Y no digo solamente desde que se hablo de menos, hablo justamente desde que es el estrés sin las condiciones crónicas, que son las que en efecto pueden resultar un poco más indicativas de un infarto. Entonces, esto todo tiene que ver con cómo interpretamos las cosas. Por eso es tan importante que las personas, antes de intentar inmediatamente cambiar nuestra forma de pensar, o no, tranquilo, vas a ver que todo va a estar bien, comprendamos que hay un proceso cognitivo de fondo que tiene que ver con la interpretación, la atención, el reconocimiento de patrones, la información que estamos trayendo, cómo recuperamos la información, que nos lleva a interpretar todo esto de esta manera. Y es difícil de controlar. Y justamente por toda esta situación, una vez que ya hicimos este entrenamiento de regulación afectiva, al cual también pueden inscribirse, que se tiene más que ver con cómo regular las crisis, cómo regular esta parte de los comportamientos impulsivos, cómo aceptar mayormente la experiencia, cómo además aprender estrategias de autorregulación afectiva, cómo entender estos vínculos de apego, estos esquemas de personalidad. Pero ahora con todo esto que estamos también entendiendo, llega este entrenamiento de rendimiento cognitivo y autorregulación de la procrastinación, que tiene que ver cuántas veces hemos estado intentando seguir adelante, continuar, cumplir un objetivo, ponernos en marcha. Entonces, justamente ahorita todo esto que resumiste punto por punto es lo que se va a ver en este entrenamiento intensivo y dinámico de 21 días, en el que a lo largo de 3 semanas vamos a estar trabajando con cada una de las sesiones. Quienes ya han estado en psicoeducaciononline.com ya saben que esto es como un proceso paso a paso en el que se va guiando, y vamos a hablar de todo esto de la retención, la orientación, la memoria, estrategias neuropsicológicas para aumentarla, pero también sobre la resolución de conflictos y comunicación interpersonal, porque de pronto empezamos a generar tantos conflictos. Y si tú quieres información de este entrenamiento de rendimiento cognitivo y regulación de la procrastinación, para justamente entender este proceso de qué estoy pensando, qué estoy recordando y hacia dónde se está dirigiendo mi atención cuando tengo ansiedad, cuando tengo depresión, cuando tengo TDAH, cuando tengo TLP o cuando no tengo un diagnóstico pero no estoy logrando concentrarme. Personas que quieran información, puedes darle clic aquí a un comentario que vamos a tener fijado para que puedas saber cómo inscribirte. Estos entrenamientos, por supuesto, está dirigido a cargo de ATA, Clínica de Depresión y Ansiedad. Es impartido por profesionales
certificados, una excelente neuropsicóloga que mi querido Octavio, dentro de tu equipo, creo que es tu carta fuerte justamente para este tema. El costo de inscripción es de 500 pesos mexicanos o $25 por todo el contenido del entrenamiento de 3 semanas con todas las sesiones y herramientas prácticas incluidas. Así que, bueno, si tú quieres más información de cómo inscribirte, puedes dejar aquí un comentario y vámonos ahora sí con esta parte en la que estábamos diciendo, ok, ahora, esto ya entendimos cómo es, ¿por qué me vuelvo como a dar cuenta de que me puede volver a dar ansiedad? Porque vuelvo a sentir esta taquicardia y entonces me conecto con esa situación. ¿Por qué puedo ver que de pronto a lo mejor estoy cayendo en un episodio depresivo? Porque vuelvo a darme cuenta que se siente como alguna ocasión anterior se sintió. Y entonces vuelvo. Y obviamente para entender esto y aprender las estrategias es que tenemos que ir trabajando paso a paso, ¿no? De pronto es que si decimos esto es parte de un proceso, no es como que no hay fórmulas mágicas, pero por supuesto que es muy posible. Pero ahora, ¿qué está pasando con nuestra atención, memoria y concentración cuando se me olvida dónde dejé las llaves? Se me olvida si apagué la estufa, se me olvida lo que dije hace 2 horas, se me olvida cuando voy a algún lado a qué iba. ¿Qué me está pasando ahí? ¿Con qué tiene que ver más? ¿Con la atención, con la concentración, con la memoria, con la distracción? ¿Cómo podemos responder ante esto? En realidad es todo al mismo tiempo. Ya, un tanto lo que sucede es que todos estos procesos de los que estoy hablando resultan en paralelo, o sea, funcionan todos al mismo tiempo. No hay demasiado consenso todavía sobre si los procesos de subida de información o de bajada de reacciones suceden al mismo tiempo o no. Lo más factible es que sí. En realidad lo más lógico pensar es que todos estos procesos se dan al mismo tiempo, de recogida de información y salida de conductas o información también. Entonces, realmente cuando, por ejemplo, imaginemos esta cuestión que comentas de que se me olvidaron las llaves, ¿no? A mí me pasó hace como un mes. Yo tengo las llaves de casa de mi mamá, las de mi casa y las de mi coche juntas. Entonces salí creo que a comer, una onda así, y me llevé las llaves de casa de mi mamá y dejé aquí adentro las llaves de mi casa. Entonces cuando regresé bien feliz a abrir la puerta, pues ¿qué crees? Que no eran las llaves correctas, ¿no? Entonces, a ver, uno puede decir ahí, y es fácil, yo creo que la gente se castiga mucho de repente diciendo, es que seguramente ya tengo Alzheimer, o empezamos a volver muy grande este tipo de fallas naturales en este mismo sistema de procesamiento. Recordemos, Irena, que dije que la memoria sensorial dura de 0.5 a 1 segundo. Dura nada. La cantidad de tiempo que el cerebro le dedica a saber a qué le voy a prestar atención es tan breve que estos errores se suscitan. Ahora, cuando decimos memoria sensorial, hay algunos autores que no lo llaman memoria sensorial, sino lo llaman también registro sensorial, porque yo creo que si digo memoria, pensamos automáticamente en recordar cosas de la infancia, y no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a esta capacidad del cerebro para tomar microestímulos, retenerlos brevemente, que es un proceso de memoria, para después desencadenar lo demás, reconocimiento de patrones, atención, no sé qué. Ahora, cosas como la atención se ven fácilmente vulnerados. ¿Por qué? No sé si te ha pasado alguna vez, y seguramente a los que nos escuchan les ha pasado, que tratar de estudiar algo lingüístico, o sea, por ejemplo, tratar de leer un texto, es muy difícil hacerlo si estamos escuchando música que tenga voces. Es complicado, se puede, pero es complicado. ¿Por qué? Porque el estímulo lingüístico de lo que estás leyendo y el estímulo auditivo, que tiene también algo lingüístico, cuesta mucho trabajo de repente discriminarlo, porque la atención es dependiente de la cantidad de estímulos, la importancia o la complejidad del estímulo. Es fácil hacer cosas chiquitas al mismo tiempo. Por ejemplo, a ver qué podemos poner, por ejemplo, manejar, que es algo complejo en realidad, pero bueno, manejar al mismo tiempo que vamos cantando se puede hacer al mismo tiempo, porque una tarea es menos compleja que la de al lado, es más fácil cantar que manejar. Entonces, todo esto hay un volumen total de atención que se le pueden prestar a las cosas. Digamos que la atención es algo finito, que es una cantidad muy limitada. Tú no puedes repartir la atención a tantas cosas al mismo tiempo. En el mundo del día a día, tenemos que prestar atención a muchas cosas y los celulares extraen mucha atención. Eso es un poco la razón por la cual nos sentimos totalmente desorientados usualmente a lo largo del día, porque la cantidad de estímulos que tenemos que ir captando y tratar de ir procesando, que ni cuenta nos damos.
Y creo que de pronto aquí, incluso esa parte, no sé si les ha pasado que conocen a alguien que va manejando y está la música, pero cuando se va a estacionar, le baja. Así como si bajarle, de pronto estacionarse fuera más sencillo, ¿no? Y ahorita me hizo mucho sentido con esto de que puedes ir manejando y escuchando música, sí, claro, pero cuando te vas a estacionar, le bajas, ¿no? Al volumen, ¿no? Por aquí leo algunos comentarios que ahorita estamos hablando ya de qué está pasando cuando no existe algún diagnóstico, alguna condición. Sin embargo, sí nos están llegando muchos comentarios cuando sí existe, ¿no? Y por ejemplo, acá dice, la depresión está llegando muy fuerte, la agorafobia me está regresando, aunque las crisis de pánico son menores, ya no me daban, me cuesta mucho hacer mis actividades diarias, estoy muy desmotivada. Por acá dice también Jane, yo soy muy preocupona, pienso en todos mis problemas, no puedo dormir, falta de aire, lloro, siento que estoy en un túnel sin fin. Me ha pasado a veces cuando voy caminando, me imagino muy seguido que caigo, me atropellan, hasta que me ataca un perro. A mí me ha pasado de pronto que yo veo como ¿sabes? No sé si a alguien le ha pasado, pero yo identifiqué como la película Vidente, una de Nicolas Cage, en donde está y supuestamente él puede ver como el futuro. Y entonces, pues, no me acuerdo, ahí vean la película, pero el caso es que yo me identifico con ella, en el que de pronto yo estoy como así, y ya vi todo un futuro de posibilidades catastróficas, por supuesto, que pueden pasar. Entonces, es terrible vivir así, o sea, es terrible vivir como con esta sensación. Ahora, igual yo alguna ocasión tuve como estos episodios de agorafobia y era, voy a salir y es todo muy peligroso afuera, es todo totalmente, y entonces regresaba, no me movía, no hacía nada, y por supuesto es que venía este bajón, esta desmotivación, como autorreproche y autocastigo de, es que cómo no estoy haciendo nada, es que ¿cómo puedo comprender ahí si estoy pasando como por algo similar a lo de los comentarios o a lo que yo les estoy compartiendo? Que mucho tiene que ver con esta parte de estos procesos automáticos que tiene el cerebro. Y ahorita digo, obviamente en el entrenamiento de rendimiento cognitivo y autorregulación vamos a aprender técnicas paso a paso. Pero mi querido Octavio, me gustaría ahorita que pudiéramos compartir cómo podemos como a lo mejor diseccionar esto que pasa para poder ver qué es el pensamiento, qué es la acción que estoy sintiendo, qué es la emoción y cómo voy a poder trabajar con esto para que cuando voy en la calle o cuando estoy en algún lugar, número 1, no vea la catástrofe y número 2, pueda empezar a generar una motivación propia. Justo. Mucho de esto tiene que ver con los propios esquemas que hemos generado. Tomen en cuenta que los esquemas es el resultado final de todo esto. Una vez que se procesa la información, etcétera, la forma en la cual traemos la información para interpretar el mundo es a través de los esquemas, es decir, de toda la interpretación que le hemos dado a lo largo de la vida a las cosas. Y a las cosas, a los problemas, a nuestras preocupaciones en general, y súper importante, a nuestro propio concepto. El concepto que cada quien tenemos acerca de nosotros es una creencia central, así la llamamos nosotros. Es una interpretación acerca de ti mismo al final del camino. Claro, cuesta mucho trabajo pensarlo de ese modo porque es como, es que yo lo siento. Claro, porque las personas en muchas ocasiones nos mantenemos sumamente confundidos, perdón, es que está mi gatita. Nos mantenemos constantemente confundidos sobre lo que sentimos y lo que pensamos. Y aquí la clave, la pauta básica es que los sentimientos o las emociones se sienten, los pensamientos no se sienten. Los pensamientos son conceptos. Pueden ser también imágenes, pero tienen justamente esta característica cognitiva. Las personas normalmente mantenemos fusionados, sin querer, estos dos conceptos. Yo siento que tengo baja autoestima. Es que la baja autoestima, bueno, es un concepto bastante complejo y volátil, pero tiene mucho que ver con cómo te entiendes a ti mismo. Tiene que ver con el autoconcepto también, cómo te valoras a ti mismo. Hay algo que es bueno que identifiquemos, igual y llévenselo porque les sirve mucho como para saber cómo estoy funcionando. Hagan un diagrama de pastel y entonces en ese diagrama de pastel vayan partiendo las partes en porcentajes de lo que es importante en sus vidas. ¿Qué es importante en tu vida? Y ponle un porcentaje. Lo más emocional que puedas. Lo más emocional que puedas. Por ejemplo, si yo hiciera mi diagrama de pastel, le pondría como 20% por mi familia, 20% tal vez mis amigos, pero ¿sabes qué? Tal vez le echaría como el 50% a mi trabajo, que es en realidad lo que le invierto mucho tiempo yo. Entonces, cuando llega a haber un problema relacionado con mi trabajo,
va a ser claro para mí que eso me va a pegar más de lo que sucede si sucede algo con mi familia. No porque no quiera a mis familiares o no porque no quiera a mis amigos. Sí los quiero, sí me importa. Pero el porcentaje de atención que yo le otorgo a mi trabajo es mayor. Por lo tanto, mi autoconcepto va a estar más basado en mi trabajo. Es decir, me voy a evaluar a mí mismo más en términos laborales que en términos tal vez de amistad. Entonces, problemas de separación de amigos tal vez me duelan menos que si pierdo mi trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante entender esta pauta justamente porque a las claves a las cuales les voy a prestar más atención, usualmente van a ser a las que yo les otorgo mayor porcentaje, como mi trabajo. Es decir, es más fácil que yo me ponga ansioso por temas laborales que por temas de amistad. Vuelvo, no porque no me importen mis amigos, sino porque le otorgo más volumen atencional a eso. Entonces, ¿qué sucede con esto que nos están preguntando, no? Es que son mis pensamientos y cómo puedo, etcétera. Primero, identificar tus pensamientos asociados a qué tema están y tú qué nivel de atención le prestas a esta parte de tu vida. Si es, por ejemplo, un tema de pareja, o si, por ejemplo, es un tema de sensación de ser capaz de algo, autónomo de algo, le estás otorgando espacio mental a esto. No tiene nada de malo eso. No tiene nada de malo que le otorgues espacio mental más importante al trabajo, a la pareja, etc. Cada quien lo distribuye como puede y como quiere. Y como la información que vamos procesando nos da a entender el mundo. El tema acá es que seamos muy juiciosos en entender que, bueno, no porque yo le otorgo más atención, por ejemplo, al trabajo, significa que el resto de áreas de mi vida carecen de valor. Porque es justamente de donde yo me agarro cuando algo en el trabajo no sale bien para yo no caer en periodos depresivos y caer en estos pensamientos extremos de todo o nada, ¿no? Como perdí algo de mi trabajo, nada de mi vida funciona. No, sí siguen funcionando muchas cosas. Lo que pasa es que le otorgas una gran importancia al trabajo. Eso es más bien lo que sucede. Y es importante que voltees a ver cómo hay otros aspectos de tu vida a las cuales sí también les otorgas atención. Tal vez no la misma, pero sí atención y que también son valiosas. Como que aprendes este círculo. Fíjate que por acá hay otras preguntas y tiene que ver con lo que hablábamos de la atención o de si le bajas al volumen o cuántas cosas puedes hacer. Por acá dice, yo me pinto las uñas mientras los escucho. Por acá dice Daniel, yo cuando cuento una anécdota suelo mezclar los hechos y al final no suelo darme a entender. Por acá dice Aranza, a mí me cuesta demasiado recordar lo que leo en las clases y no importa cuántas veces lo lea, no recuerdo nada. Y de pronto también este entrenamiento está muy pensado a lo mejor en personas que tenemos TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque justamente es esta parte. Y fíjate, me suena muchísimo la sesión que vamos a tener sobre la semana 3, que la semana 3 es de mecanismos regulatorios y de autocontrol, conducta y procrastinación, pero fíjate que esa sesión es cómo planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar la conducta. Y dentro de lo que vamos a ver, por ejemplo, ese día es, ¿se puede ser multitask? ¿Qué es la flexibilidad cognitiva y cuál es su importancia en la adaptación a los cambios? ¿Cómo plantearse objetivos y desarrollar planes de acción para conseguirlos? ¿Por qué es importante ordenar los pasos en las actividades a realizar? Y va a ser muy dinámico. Yo agradezco muchísimo, mi querido Octavio, porque tú en esta parte del diseño del programa dijiste, esto va a tener que ser más dinámico para que justamente podamos estar generando este tipo de nuevas acciones, aumento de las funciones cognitivas, y eso, por ejemplo, en la herramienta dinámica vamos a tener ya formatos prediseñados para elaborar un plan de acción. Entonces, de pronto me hace mucho match con, ok, es que estoy leyendo algo y lo tengo que releer y no lo entiendo. Es que, y eso no de pronto es como dicen, ok, entonces si ya tengo estas señales, tengo TDAH, ¿no? Y es cuando no, a lo mejor en realidad es que mi atención no está focalizada. Y pues bueno, digo, por eso es importante. Aquí nos están dejando algunos comentarios. Entonces, las personas que quieran más información de este entrenamiento intensivo y dinámico pueden dejarnos aquí un comentario. Y aquí otra de las preguntas que creo que nos pueden ayudar mucho a seguirle dando como este conocimiento que estamos ahorita haciendo. Dice, ¿qué pasa entonces en el lado contrario cuando pasa realmente muy seguido lo de olvidar? O sea, ¿qué pasa cuando se te olvida alguna situación y que en lugar de estar recordándolo tantas veces o en lugar de que el pensamiento te aborde tantas veces, más bien se te olvida o no lo piensas o no lo tomas en cuenta o te lo tienen que repetir 1000 veces?
¿Qué pasa en ese contraste? Exactamente. Y mira, cuando hablamos justamente de olvidos, es donde pasamos a la memoria sensorial, que les comentaba que es la memoria a largo plazo, junto con lo que está pasando en el ambiente, se juntan, se mezclan y generan la conducta, ¿no? ¿Cómo puede ser una conducta? Pues bueno, la conducta de intentar recordar algo, por ejemplo, ¿no? Tratar de traerlo. La memoria a largo plazo, la realidad es que es algo relativamente consciente, es decir, podemos como hacer un esfuerzo para traerla y recordar cosas. No sé si les ha pasado, y creo que a eso se refieren, con que, seguramente te ha pasado, es chistosísimo, que dices, en la mañana me voy a llevar la cartulina, es más, la voy a dejar encima de no sé qué, para que no se me olvide, y te largas, y se te olvida la cartulina. Mira, me pasa cada rato. ¿Por qué tiene que ver qué tiene que ver con esto? Con el mismo proceso de la atención. Las personas de repente desarrollamos olvidos justamente porque la atención se encuentra en el pensamiento obsesivo de que no se me vayan a olvidar y no en lo que no quieres que se te olvide. Entonces, el forzar excesivamente la capacidad de memoria también puede generar olvidos. Es enteramente normal. De hecho, hay algún paper por ahí que habla que justamente el recordar cosas ya hace que esas memorias pasadas se malinterpreten en sí mismas. Y es muy interesante que el tratar de recordar algo, ya ese ejercicio por sí mismo hace que las cosas se malinterpreten mentalmente. Puede pasar. No es tan extremo como que estás malinterpretando todo el mundo, sino que hay cambios muy sutiles en la forma en la que recordamos las cosas que hace que vivamos olvidos, cambios en la interpretación del mundo, etc. Ahora, aquí hay un dato sumamente importante para mí a mencionar porque no lo quiero dejar de lado. Si estamos teniendo olvidos sumamente recurrentes, nos encontramos en una edad de riesgo, les estoy hablando de más de 60 años, y estamos teniendo olvidos y olvidos y olvidos, es tiempo de acudir con el psiquiatra y con el neurólogo para justamente descartar condiciones también muy posibles de temas justamente que tienen que ver con la memoria. Si tal vez yo tengo 31 años, 29 años y estoy experimentando olvidos recurrentes, esto puede ser más bien un tema cognitivo relacionado con la atención. Ahí acudir con la neuropsicóloga o a tener entrenamientos justamente en gestión de memoria puede funcionar. A veces yo pienso, Ileana, que las personas confundimos los olvidos con la procrastinación. Son cosas muy distintas. Se parecen mucho. Se parecen en términos de que, ay, no lo hice, no manches, ¿no? Y en realidad lo estuvimos aplazando un rato. Y de hecho la procrastinación tiene un trasfondo relativamente emocional. Estamos pateando una actividad que nos genera alguna emoción y la queremos usualmente como aplazar a después. El principio básico de la procrastinación es ese. Déjenme decirles que la procrastinación no es nada nuevo y tampoco es nada típico ni nada patológico. La procrastinación incluso se encuentra descrita en el Código Hammurabi. De las primeras piedras que se tallaron con las leyes de una sociedad, bueno, ahí se habla de la procrastinación, porque es algo que ha acompañado al hombre desde que el hombre es hombre. Porque naturalmente tratamos de evitar lo que nos duele o lo que no nos gusta. Lo que nos genera aversión lo tratamos de chapar después. Es muy común que hagamos esto. Esto tiene mucho que ver con la cantidad de atención que le prestamos a una tarea. Hace rato nos comentaban algo. Yo siento que trato de prestar atención y no recuerdo nada. Primero, siempre es bueno cuestionarnos. ¿A qué me refiero con que no recuerdo nada? Porque hay un bloqueo cognitivo muy común en las personas que de repente desarrollamos alguna condición emocional, como la depresión o la ansiedad. Es decir, se nos bloquea nuestra capacidad natural de pensar las cosas de manera realista y lo empezamos a pensar en extremos. Entonces, si yo intento leer y entonces 10 minutos después ya no lo recuerdo todo al pie de la letra y empiezo a castigarme a mí mismo, hay un bloqueo cognitivo por un pensamiento extremo acerca de no recordar todo al pie de la letra, ¿no? Nadie recuerda nada al pie de la letra. Lo que hace nuestro cerebro es captar la información, guardarla en la memoria a largo plazo y luego hacer un recall o traerla de nuevo para interpretarla. Lo que les decía, el traer una memoria en sí mismo, ya eso está sesgado. Está bien. Lo que hace nuestro cerebro en general es tratar como de traer la información que tenía para darle una explicación y que logre salir adecuadamente. Pero esto es un entrenamiento. La memoria se entrena, la atención se entrena. No es algo que simplemente esté. Pensemos en lo siguiente. Ileana, tú eras deportista, ¿no? Ok. Sí. Era, pero sí. Para mí siempre lo serás. Miren, hay dos tipos aquí de formas de aprender las cosas, que es lo que les comentaba hace rato. Aprendizaje que se queda guardado de manera procedimental y aprendizaje que se queda de manera declarativa. La diferencia, claro. Lo procedimental tiene que ver con lo motor, lo motriz, hacer cosas.
Y la declarativa tiene que ver con cosas de la idea, de fondo. Entonces, por ejemplo, tú andabas en bicicleta, ¿no? Así es. El conocimiento procedimental es con el que te subías a la bicicleta, mantenías el equilibrio, todo lo que implicaba treparte a la bicicleta, que es difícil de escribir. Es difícil, a ver, descríbenos cómo se sube a la bicicleta uno y anda. Híjole, mira, es difícil explicar, pero es como cuando te intentan enseñar a manejar en estándar. Es como que ya lo tienes muy natural y de pronto solo lo haces, y tener que decirlo paso a paso es más difícil que hacerlo. Exactamente, ¿no? Porque es un aprendizaje motriz. Digamos que ahí la memoria de cómo hacer todo esto se encuentra en el cerebro, pero repartido en tu cuerpo, de cómo mover tu cuerpo, pero es difícil explicar eso. Y la memoria declarativa tiene que ver justamente con la descripción de los eventos, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa con toda esta cosa que estoy comentando? Tú eras una deportista. Cuando tú te encontrabas en una competencia, tu memoria de procedimiento estaba tan automatizada, tu conocimiento de procedimiento estaba tan automatizado, que tú no tenías que estar pensando en qué era pedalear y mantener el equilibrio. Tú estabas pensando en la estrategia para ganar, algo mucho más racional. Entonces, tu capacidad de procedimental estaba tan automatizada que tenías la posibilidad de otorgarle tiempo o atención a tu conocimiento declarativo para planear qué hacer. Pero cuando empezaste a andar en bicicleta, tu atención tenía que estar en la parte del procedimiento, no en la estrategia, porque si no te caes. Entonces, sí, claro. Todo esto se entrena. Primero el procedimiento tiene que automatizarse para poder después empezar a pensar estrategias lógicas. Eso es lo mismo. Eso pasa harto en los que estamos entrenándonos para ser terapeutas. Uno empieza a ser terapeuta y empiezas a relacionarte con las personas, a tratar, y estás pensando en la técnica. Claro. Fíjate que ahorita, híjole, gracias también por recordarme también esa parte. Y sí, yo fui ciclista, yo fui deportista, y quiero compartirles rápidamente porque creo que algo que, pues, un ejemplo que puedo traer del que estás hablando es justo este. Fíjate que hay una competencia, yo competía en ciclismo de pista, competía en el velódromo, y en esta competencia se llamaba, puede ser prueba contra el reloj, o pueden ser, que son unos kilómetros, te ponen la bicicleta, la ponen en un arrancador, y entonces tú te tienes que subir y te ponen un cronómetro, y el cronómetro obviamente empieza a descender como desde un minuto atrás. Y justamente cuando ya va como por el segundo 15, híjole, o sea, ya déjame decirte que en ese momento yo no sabía, pero por supuesto es que empiezas a meter más aire, empiezas a sentir como esta adrenalina hacia tope, porque además sabes que cuando se suelte tienes que dar el primer pedalazo porque si no te vas de lado, y porque además tienes que avanzar bastante rápido, porque si no, pues bueno, más bien porque el objetivo pues es ganar. Pero, oye, yo lo asocio muchísimo cuando ya después empecé a experimentar ansiedad. En ese momento, porque son reacciones neurofisiológicas automáticas. Yo estaba ahí con toda esta adrenalina a tope, con el corazón, y entonces nada más era respirar y arrancas, y entonces sí, no, va a darle, ¿no? Digo, ya aquí que agradeciendo mucho y también agradeciendo a las personas que nos están viendo, que me dejan de pronto compartir mi experiencia. Yo fui campeona nacional de ciclismo. De pronto es que asumo que gran parte como de todo lo que ya me venía pasando, y a lo mejor algunos ya signos y señales que tenía yo como en la infancia, pues bueno, en esta etapa de mi vida como de la adolescencia, justo cuando iba entrando a la adolescencia, me ayudó muchísimo el deporte. Pero ahorita que lo mencionas, sí, claro, es como que ya tienes en automático los movimientos, las reacciones fisiológicas es hasta que ya las tienes normalizadas. O sea, por supuesto, yo en ese momento no me preocupaba por la taquicardia, porque ya sabía que ese era el momento. Y al contrario, la utilizaba. ¿Y por qué quise compartirles esta experiencia? Porque me hace muchísimo match con que esto es un entrenamiento. Y yo voy a decirles que después, cuando tenía ya la parte del TLP, las autolesiones, las crisis, pues por supuesto es que ha sido como de lo más difícil que me ha tocado vivir. Pero también justo he adquirido más de habilidades, he adquirido más estrategias, he adquirido más recursos, tanto emocionales como conductuales, como técnicas. Y por eso es tan indispensable de pronto empezar a hacer como esta compasión entre pues un entrenamiento físico y un entrenamiento mental.
Por supuesto que yo antes tenía que entrenar, tenía que alimentarme bien, tenía que descansar bien, a lo mejor en época de competencia tenía que tener alguna alimentación más específica, y era parte como de cumplir un objetivo. Y creo que aquí... Clavo al estrés ahorita. ¿Cómo? Le diste al clavo al estrés. Todo esto que tú hacías para prepararte antes de una competencia era para encontrarte físicamente sana, ¿no? Para poder correr y encontrarte en una condición incluso cerebral de manera óptima. O sea, sigue siendo un órgano, no se nos olvide que requiere nutrientes. Cuando nos vamos a someter a situaciones particularmente estresantes, un examen, una boda, Ileana, una boda, empezar a salir con alguien, dejar de salir con alguien, ver a mis familiares, todas esas cosas requieren de mí el famoso autocuidado. Entonces, me generó ahorita la idea justamente de por qué el autocuidado no era autocuidado, por eso que estás comentando. Porque las personas podemos también sensibilizarnos fácilmente a situaciones estresantes como esa, como era correr justamente, bueno, no sé cómo se dice correr en términos de la bicicleta. Sí, pedalear, sí, pedalear. Al final, ¿cuánto es una carrera? Sí, una carrera requería de tu entrenamiento, requería de que buscaras justamente estar en estado óptimo para poderlo hacer. Y a nivel emocional es exactamente lo mismo. Las cosas implican retos emocionales. Y si nosotros únicamente desechamos todo esto cognitivo y decimos el cerebro funciona por sí solo, es como intentar trabajar con una computadora saturadísima de información, que nunca le damos mantenimiento, que ni siquiera limpiamos la superficie y la tenemos toda empolvada y pretendemos que funcione. Pues no. O que no automatizamos nada en la computadora. Pues hay que automatizarla, hay que actualizarla, ¿no? No me refiero a actualizarla desde que tómate algo, mira, este entrenamiento es una actualización. No, son pautas básicas de entrenamiento de la memoria, de la atención, que justamente te ayudan a estarte constantemente preparando. Hay una aplicación que, bueno, esto puede resultar un poquito como de promoción, se llama Lumosity, creo que está hecho por mexicanos, que justamente lo que hace es dar microentrenamientos, en realidad son muy pequeños y que no resultan tan profundos, pero son justamente formas como de mantenernos como con la memoria activa, ¿no? No sé si te acuerdas que hace tiempo en la psicología se mandaban crucigramas, que te decían, haz crucigramas, y los vendían en los puestos de periódicos. Eran para potenciar justamente memoria alternante o selectiva, eran formas de alguna manera como potenciar la memoria, etc. Tenían una utilidad, la gente lo hemos dejado de hacer. Tomen en cuenta que estas chivas, me encanta a mí la tecnología y los teléfonos, pero esto restringe mucho la capacidad cognitiva. La restringe muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los teléfonos. ¿Y para qué lo estamos utilizando? Si yo estoy utilizando para seguirme entrenando en algo, no voy de acuerdo. Si lo estoy utilizando únicamente para mantener mi atención dispersa, puede pasar justamente esto que nos están comentando. No me puedo concentrar, etc. Es un poco la consecuencia también del poco entrenamiento que tenemos de las funciones cognitivas.